Shalom, shalom, amado pueblo israelita. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la Parashat Toldot, plural de la palabra Toldá, que significa historia, generación, descendiente, memoria o crónica. Continuamos hoy con el estudio de la quinta alía en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 26, versículo 30 al capítulo 27, versículo 27. Antes de empezar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 26, versículos 32 y 33. Ese mismo día vinieron los servidores de Isaac y le dijeron del pozo que habían cavado y le informaron que habían encontrado agua. Él lo llamó Shivá, que significa juramento. Por eso el nombre de la ciudad es Beer-Shavá hasta el día de hoy. Resalta el Dr. Ketrel-Blad. Este fue el quinto pozo que cavó Isaac. Según el Midrash, cada pozo corresponde a un libro de la Torá, del Pentateuco. Ese corresponde a Bereshit, donde se habla de la creación del mundo. Sitna corresponde a Shemot, porque allí se habla de cómo los egipcios odiaron y se opusieron a los hijos de Israel. Vaikra está lleno de leyes que corresponden a las aguas de un pozo. Lo vemos en Génesis capítulo 26, versículo 25. Shivá, que significa 7, simboliza Bemidbar, que contiene 3 libros diferentes de la Torá. Porque según nuestros sabios, Números capítulo 10, versículos 35 y 36 constituyen un libro en sí mismo, lo que da un total de 7 libros de la Torá. Rehobot corresponde a Devarim, porque allí se entregaron las leyes para el tiempo cuando los hijos de Israel estuvieran extendiéndose en la tierra prometida. Lo encontramos en Devarim capítulo 19, versículo 8. Los comentaristas alegan que mientras Abimelech estaba presente junto a toda la delegación filistea, los siervos de Isaac llegaron con la noticia de que habían encontrado agua, para que fueran conscientes y al mismo tiempo quedaran impresionados de la grandeza de Yahvé, quien proveía agua. Es decir, para que no hubiera lugar a dudas y no existieran futuras disputas en cuanto a la propiedad de ese pozo, y así demostrar que cada empresa que Isaac llevara a cabo tendría éxito en la tierra de Israel. Dice el comentario del Humash: llamaron al pozo Shivá, que significa 7, y también juramento, para conmemorar las 7 corderas que Abraham le había dado a Abimelech, así como el juramento. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 26, versículo 33, Humash, página 142. Pasamos al versículo 35. Y ellas fueron un motivo de amargura para Isaac y Rivka. La palabra usada para amargura es ruach, del Strong número 7307, que significa espíritu, aliento, ira, enojo o ánimo. Por lo que entendemos que esta amargura es entendida como aflicción de espíritu, o lo que es lo mismo, era provocado a ira, enojo y amargura a Isaac y a Rivka. Cita el Dr. Ketrel-Blad. Rashi dice que fueron contrariedad o rebelión de espíritu para Isaac y Rivka. El Targum dice que se rebelaron contra Isaac y Rivka. Isaac y Rivka. El esposo es mencionado primero por ser cabeza en el matrimonio. Al mencionar la esposa primero, como se hace en algunas culturas, no se está dando lugar correspondiente al varón en relación con ella, y es una falta de respeto al orden divinamente establecido. Entramos al capítulo 27, versículos 1 y 2. Cuando Isaac llegó a viejo y tenía ya los ojos muy débiles para poder ver, llamó a su hijo mayor Esaf y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Aquí estoy». Y él dijo: «Ya yo estoy viejo y no sé cuándo pueda morir». La expresión ojos débiles es una manera de decir que estaba casi ciego o que estaba perdiendo la visión. Dice el Dr. Ketrel-Blad: Isaac tenía 123 años. Le faltaban todavía 57 años hasta el día de su muerte. Eso significa que Esaf y Jacob entonces tenían 63 años. Como su madre Sara había muerto de repente a los 127 años, Isaac pensaba que a lo mejor tendría más o menos la misma edad y por eso tomó las medidas preventivas por si acaso. Sostiene Rambam:
Su ceguera no era más que una manifestación natural de su ancianidad, así como la vista de Jacob también comenzó a debilitarse en sus últimos años. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 27, versículo 1, Humash, página 143. Versículos 3 y 4. Toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y cázame alguna presa. Luego prepárame un plato de los que me gustan y tráemelo para comer, para yo darte mi más ferviente bendición antes de morir. El hecho de solo pensar que su muerte podía ser de un momento a otro, lleva a Isaac a dejar de postergar su bendición a su primogénito. Todo parece indicar que Esaf había logrado engañar a su padre, dándose la imagen del más fiel de los hijos. Esaf mantenía contento a su padre, como ya se ha visto, al traerle carne para su comida. Por eso Isaac le pide que le haga un plato como le gusta, es decir, le pedía que lo honrara con una comida. Algunos comentaristas sostienen que Isaac estaba tratando de que su hijo cumpliera el mitzvah de honrar a su padre. Otros sostienen que estaba pidiendo un sacrificio, puesto que la mesa era comparable con un altar donde se preparaba la comida a través de un degollamiento ritual. Cualquiera que sea la interpretación, el hecho era que Isaac le daría a su hijo su más grande bendición. La palabra usada aquí para bendición es barak, del Strong número 1288, que entre otras significa bendecir con abundancia, es decir, que la bendición que éste le daría a su hijo era la mayor de todas las bendiciones posibles. Versículos 9 y 10. Ve al rebaño y escógeme 2 cabritos de los mejores, y yo prepararé con ellos un plato para tu padre, de los que le gustan. Después se lo llevas a tu padre para que te bendiga antes de que muera. Rivka conocía el decreto de Yahvé sobre sus hijos. Es por eso por lo que decide crear este plan para que Jacob fuera el que recibiera la bendición. Es posible llegar a concluir que Rivka conocía a profundidad a sus hijos y sabía lo que había en sus corazones. Por eso se esforzó en que su hijo menor fuera el bendecido, porque aparte del decreto del Altísimo, sabía que solo Jacob era merecedor de la bendición. Escribe al respecto el Dr. Kettelblatt. Rashi cita al rabí Eliezer diciendo que necesitaba 2 cabritos porque uno serviría como corbán, como Pesaj, sacrificio de Pascua, porque ese día era 14 de Nisán. Hay una interpretación que relaciona los 2 cabritos con Yom Kippur, cuando se ofrecían 2 cabras. He aquí otra relación entre Pesaj y Yom Kippur. La vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Pasamos al versículo 12 del capítulo 27. Si mi padre me toca, quedaré por tramposo delante de él y me conseguiré una maldición en vez de una bendición. Jacob temía ser descubierto por su padre. Los comentaristas dicen que Jacob no temía que su padre le reconociera la voz, puesto que o bien tenía una voz parecida a Jacob o podía imitar la voz de su hermano. El hecho de ser descubierto podía implicar recibir una maldición en lugar de una bendición. El mismo texto resalta que la intención original de Jacob no era engañar a su padre. De este texto, la teología moderna toma el apelativo de engañador para la persona de Jacob, pero la realidad del término Jacob es claramente el que toma por el talón, recordando nuevamente que no era su intención, plan o interés engañar, ya que la escritura dice que Jacob era un hombre íntegro que moraba en carpas. Lo dice Bereshit capítulo 25, versículo 27. Cuando los niños crecieron, Esaf se hizo un diestro cazador, un hombre de monte, pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Versículos 15 y 16. Luego Rivka buscó las mejores ropas de su hijo mayor Esaf que había en la casa, e hizo que su hijo menor Jacob se las pusiera, y le cubrió los brazos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos. Rivka hizo todo lo posible para que el engaño fuera efectivo. Resalta el Dr. Kettelblatt. El Midrash cuenta que Esaf tenía las mejores vestiduras en la casa de su madre para poder usarlas en los momentos cuando visitó a su padre. Esaf se destacaba por el respeto a su padre. Por eso su descendencia fue tan bendecida y llegó a ser el ancestro de un gran imperio que ha durado miles de años. Si Rivka no hubiera engañado a su marido, el Eterno habría arreglado la situación de mejor manera para que su promesa se cumpliera. Ahora que ella quiso ayudar al Eterno de manera ilícita,
trajo mucho sufrimiento innecesario, tanto sobre ella misma como sobre su familia. Hashem no necesita de nuestras maquinaciones para cumplir sus promesas, necesita de nuestra fidelidad y honradez. Las mentiras y los hurtos no traen prosperidad, sino maldición. Versículo 22. Así que Jacob se acercó a su padre Isaac. Este lo palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaf. Por mucho que se disfrace una mentira, al final siempre algo, lo más inesperado, la saca a la luz. Isaac reconoció que la voz no correspondía a la de Esaf, lo que nos lleva a entender que lo externo no dice mucho de lo que hay en el corazón. De manera antagónica, Rab Shaul habló acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Timoteos Bet, 2 de Timoteos capítulo 3 versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Y el Adón Yeshua enseñó acerca de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 7 versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces. En este caso sucedía lo contrario. Explica el comentario del Humash. La afirmación de que la voz era la voz de Jacob se refiere a la forma agradable en la que hablaba, puesto que Jacob lo hacía con suavidad. Además, Jacob invocaba el nombre del cielo. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 27, versículo 22, Humash, página 147. Cita el Dr. Ketrelblatt. En el Talmud está escrito: la voz de Jacob. Este es el grito causado por el emperador Vespasiano, que en la ciudad de Betar mató a 400,000 miriadas, o como dicen algunos, 4,000 miriadas. Las manos son las manos de Esaf. Ese es el reinado de Roma, que ha destruido nuestra casa y quemado nuestro templo, y nos ha expulsado de nuestra tierra. Otra explicación es: la voz es la voz de Jacob. Ninguna oración es eficaz si la semilla de Jacob no está involucrada. Las manos son las manos de Esaf. Ninguna guerra tiene éxito sin la participación de la semilla de Esaf. Versículo 27. Y él se levantó y lo besó, y olió sus ropas y lo bendijo diciendo: ah, el olor de mi hijo es como el olor de los campos que ha bendecido Yahvé. Comenta el Dr. Ketrelblatt. El olor estimuló a Isaac para que el Ruach HaKodesh, el espíritu de profecía, pudiera venir sobre él. Para poder profetizar, el alma debe estar en un estado de alegría. Hashem ha creado varios medios para alegrar el alma, y los buenos olores son algunos de esos medios. Otros estimulantes son los sonidos de instrumentos bien tocados, como en el caso del profeta Elisha. Lo vemos en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 15. El poder del espíritu también puede ser desatado por un saludo de alegría y amor, como en el caso de Miriam cuando saludó a Elisheba. Lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 41. Agrega el comentario del Humash. Isaac percibió que el hijo que estaba frente a él irradiaba una santidad tan intensa que incluso sus traidores eran personas ejemplares. Eso alegró tanto a Isaac que esta inmensa dicha permitió que la Shejiná se posara sobre él. Comentario tomado del libro de Bereshit, capítulo 27, versículo 27, Humash, página 147. Continuaremos estudiando la parashá en sus siguientes porciones para seguir creciendo de aliyá en el conocimiento de nuestro Creador. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.